1859, el único operador de telégrafo de Veracruz registró en su bitácora oficial 47 mensajes transmitidos durante la noche del 14 de octubre. El archivo histórico de la Secretaría de Comunicaciones en Ciudad de México tiene esa bitácora. Lo que no tiene son los destinatarios de 31 de esos 47 mensajes. Las hojas fueron arrancadas. Las perforaciones de la encuadernación original todavía se ven. Y la firma del inspector que revisó el libro esa semana es la del mismo funcionario que 3 meses después ordenó la clausura de la estación. Ese detalle, la firma, es lo que hace que esto no sea un accidente administrativo. Porque cuando empecé a revisar el expediente, lo primero que pensé fue error de archivo, descuido burocrático. Las cosas que siempre pensamos cuando la evidencia tiene huecos. México en 1859 estaba en medio de la Guerra de Reforma. El país tenía dos gobiernos simultáneos, uno en la capital y otro en Veracruz. El caos documental era la norma, no la excepción. Hay expedientes de esa época que nunca se completaron, porque los funcionarios que los llevaban cambiaron de bando, huyeron o murieron. Podría ser eso. Pero cuando encontré el nombre del inspector, Evaristo Montes de Oca, jefe de la División de Comunicaciones Terrestres bajo el gobierno juarista, y lo puse junto a las fechas, algo dejó de cuadrar. Montes de Oca firmó la revisión del libro de bitácora el 19 de octubre de 1859, 5 días después de la noche en cuestión. Firmó que el registro estaba completo y en orden. Eso está en el acta de inspección, que sí sobrevivió. Pero el libro que supuestamente revisó tiene páginas arrancadas. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Eso no es un error de archivo. Alguien firmó que algo existía cuando ya había sido quitado. Y aquí es donde empieza el problema de verdad. Porque Montes de Oca no era un burócrata menor. Era el hombre que controlaba toda la red telegráfica del México juarista en ese momento. Si él firmó que el registro estaba completo, tenía o poder suficiente para hacerlo o instrucciones de alguien con más poder aún. Las dos opciones son igual de difíciles de ignorar, pero lo que viene a continuación es todavía más difícil de dejar pasar. Porque la pregunta que nadie ha conectado hasta ahora es esta: ¿qué estaba pasando en Veracruz exactamente esa noche? El 14 de octubre de 1859 no era una noche cualquiera en el puerto. Ese era precisamente el momento en que la misión diplomática del gobierno de Juárez intentaba convencer a los Estados Unidos de reconocer formalmente su gobierno como el legítimo de México. Y la estación de telégrafo de Veracruz era en ese momento el único canal de comunicación directa entre Juárez y los agentes que operaban en Veracruz, negociando con representantes norteamericanos. Voy a ir despacio aquí porque quiero que se entienda el peso de lo que esto significa. En 1859 México no tenía línea telegráfica hasta la capital. El tramo Veracruz-Jalapa-Puebla-Ciudad de México todavía estaba en construcción. Lo que sí existía era la línea Veracruz-Puerto de Alvarado al sur y un enlace con el sistema de comunicaciones de la flota estadounidense en el Golfo, que en ciertos momentos operaba como intermediario hacia Nueva Orleans y desde ahí hacia Washington. Los mensajes del gobierno juarista a sus interlocutores en Estados Unidos no iban por correo diplomático, iban por ese cable. Eso significa que los 31 mensajes sin destinatario en la bitácora de esa noche no son registros perdidos de telégrafos locales. Son, con una probabilidad que el expediente hace muy difícil descartar, comunicaciones entre el gobierno de Juárez y agentes en territorio norteamericano. Y alguien decidió que esos mensajes no debían existir en el registro oficial. Todavía no sé quién tomó esa decisión. Eso es lo que vamos a ir abriendo en los próximos minutos. Porque para entender quién tenía motivos, tenemos que entender primero quién sabía que esos mensajes existían. Y cuando lleguemos a ese punto, vas a ver que la lista de personas que sabían es mucho más corta de lo que parece. El telegrafista de esa noche se llamaba Anselmo Ruiz Castillo. Tenía 28 años. Había llegado a Veracruz desde Puebla en 1857, contratado por el gobierno federal para operar la nueva estación que acababa de instalarse en el puerto. Era uno de los pocos operadores capacitados en el país, porque el telégrafo en México tenía apenas 4 años de existencia en ese momento. La primera línea había sido inaugurada en 1851, entre la Ciudad de México y Nopalucán,
en Puebla. Para 1859 había apenas una docena de operadores con certificación completa en todo el territorio nacional. Anselmo Ruiz era uno de ellos. Y aquí entra algo que encontré en un expediente que no tiene nada que ver con el telegráfico, al menos no directamente. En el Archivo General de la Nación, en el ramo de Gobernación, hay un legajo de 1861, 2 años después, que contiene una solicitud de pensión presentada por la viuda de Anselmo Ruiz Castillo. La solicitud menciona que su esposo murió en noviembre de 1859, un mes después de la noche del 14 de octubre. La causa registrada es fiebres. Veracruz era un puerto con fiebre amarilla endémica, eso era completamente posible. Pero la solicitud incluye un detalle que la viuda agregó y que yo tardé un momento en entender. Ella escribió, en sus propias palabras, que su esposo fue relevado de su cargo en la última semana de octubre por orden del señor inspector, antes de caer enfermo, y que por ese motivo no alcanzó a percibir su sueldo del mes de noviembre al que tenía derecho. Lo que dice, sin decirlo explícitamente, es que Anselmo Ruiz fue separado de su puesto por el mismo Montes de Oca, y que eso ocurrió aproximadamente 10 días después de la noche del 14 de octubre. 10 días después de la noche de los 31 mensajes sin destinatario. El hombre que operó esa estación esa noche fue removido de su cargo 2 semanas más tarde y murió un mes después. Y el inspector que lo removió es el mismo que firmó que el registro de esa noche estaba completo y en orden cuando ya tenía las páginas arrancadas. Todavía no llegamos al nombre que aparece al final de esta cadena. Cuando lleguemos, vas a entender por qué cada uno de estos detalles importa. Necesito poner esto en contexto, porque si uno no sabe lo que estaba en juego en octubre de 1859, el expediente parece denso pero manejable. Cuando uno lo sabe, lo que parece denso se vuelve otra cosa. Juárez estaba en Veracruz desde enero de ese año. El gobierno conservador controlaba la capital, la mayor parte del ejército regular y los ingresos aduanales del interior del país. Juárez tenía el puerto, y tener el puerto significaba tener las aduanas marítimas, que eran la única fuente de ingresos suficiente para sostener una guerra. Pero tener el puerto también significaba estar expuesto a las potencias extranjeras que querían cobrar deudas que México llevaba años sin pagar. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España tenían barcos en el Golfo. Todos querían negociar. Y la forma de negociar de esas potencias en ese siglo era simple. O se comprometía a pagar o se tomaba el control de la aduana directamente. Juárez necesitaba el reconocimiento de Estados Unidos más que cualquier otra cosa. Ese reconocimiento le daría legitimidad internacional frente a los conservadores y frente a las potencias europeas, y también le daría acceso a préstamos que necesitaba urgentemente. El problema era el precio. El precio era el Tratado McLean-Ocampo. Ese tratado, que finalmente se firmó en diciembre de 1859, le daba a Estados Unidos derechos de tránsito perpetuo a través del Istmo de Tehuantepec, por el norte de México y por Baja California. En términos prácticos, convertía partes del territorio mexicano en corredores de paso norteamericanos. Para muchos en el gobierno juarista, ese tratado era una cesión territorial encubierta. Hubo ministros que se negaron a firmarlo. Hubo discusiones internas que nunca llegaron a los archivos públicos. Y hubo, en esas semanas de octubre y noviembre de 1859, negociaciones de último momento que determinaron exactamente qué términos iban a quedar en el texto final del tratado. Esas negociaciones pasaron, en parte, por el cable telegráfico de Veracruz, lo que los 31 mensajes sin destinatario podrían contener. Y aquí voy a ser preciso, porque no tengo los mensajes, nadie los tiene. Es el registro de las posiciones reales del gobierno juarista antes de la firma. Las líneas rojas que estaban dispuestos a cruzar y las que no. Los términos que aceptaban en privado y los que rechazaban en público. Eso es lo que haría que esos mensajes fueran peligrosos no solo en 1859, sino décadas después, cuando la historia de la Reforma ya estaba siendo escrita en términos de heroísmo y resistencia nacional. Un archivo que mostrara las concesiones reales en tiempo real habría sido incompatible con esa narrativa. Y eso nos lleva a algo que todavía no he mencionado y que complica todo lo que creías entender de este caso. Montes de Oca no actuó solo.
Para remover a Anselmo Ruiz de su cargo, necesitaba autorización de su superior inmediato. En octubre de 1859, el Ministerio de Fomento, que tenía jurisdicción sobre telecomunicaciones, estaba encabezado por Manuel Ruiz, quien había sustituido a Melchor Ocampo en ese cargo apenas meses antes. Pero Ocampo seguía siendo el hombre de confianza de Juárez para las negociaciones con Estados Unidos. Era él quien llevaba personalmente las conversaciones con Robert McLean, el enviado norteamericano, y era Ocampo quien tenía acceso directo a los cables que salían de Veracruz hacia el exterior. Cuando revisé la correspondencia de Ocampo del periodo, está parcialmente digitalizada en el acervo del Archivo Histórico de la Cancillería. Encontré algo que no encajaba. En una carta a Juárez fechada el 22 de octubre de 1859, Ocampo menciona la necesidad de asegurar la discreción de las comunicaciones pasadas, una frase que, en el contexto de lo que ya sabemos, tiene un peso específico considerable. No explica a qué comunicaciones se refiere, no da fechas. Pero el 22 de octubre es exactamente el periodo en que Anselmo Ruiz fue removido, y las páginas del libro de bitácora desaparecieron. Eso no me da una línea directa entre Ocampo y las páginas arrancadas. Lo que sí me da es una fecha y una frase de su puño y letra que coinciden demasiado exactamente con los hechos del expediente telegráfico para que sea cómodo ignorarlas. Necesito decir algo aquí. Melchor Ocampo es una figura históricamente respetada. Murió fusilado por los conservadores en 1861, y esa muerte lo convirtió en mártir de la causa liberal. Lo que estoy diciendo no va en contra de eso, y no estoy diciendo que Ocampo haya cometido un crimen. Lo que sí existe en el registro es una coincidencia de fechas, una frase sobre discreción de comunicaciones y un expediente con páginas mutiladas. Esas tres cosas están ahí. El resto es una pregunta que el archivo todavía no responde. Pero el archivo sí responde otra pregunta que quizás parece menor, y resulta ser la más perturbadora. ¿Qué pasó con la estación telegráfica de Veracruz después de todo esto? Encontré la respuesta en el Boletín Oficial del Gobierno Liberal, en su edición IN del 3 de enero de 1860. Una nota breve, sin firma, dice que la estación fue temporalmente suspendida por trabajos de mantenimiento, a partir del 28 de octubre de 1859. Eso es 4 días después de que Anselmo Ruiz fuera removido. La estación permaneció cerrada durante 6 semanas. Reabría el 12 de diciembre de 1859, 2 semanas después de la firma del Tratado McLean-Ocampo. 6 semanas de silencio telegráfico, exactamente durante el periodo en que las negociaciones del tratado llegaban a su punto más crítico. No estoy diciendo que la clausura sea la prueba de que algo fue ocultado. Lo que sí puedo decir es que la secuencia completa, los mensajes sin destinatario, la firma del inspector sobre un registro ya mutilado, la remoción del operador, el cierre de la estación, la reapertura justo después de la firma del tratado, forma un patrón que tiene muy pocas explicaciones alternativas coherentes. Y hay algo más. Lo encontré casi por accidente, buscando otra cosa en el archivo municipal de Veracruz. En el registro de defunciones del puerto de Veracruz del año 1859, Anselmo Ruiz Castillo aparece inscrito el 17 de noviembre. Causa: fiebre amarilla. Eso coincide con lo que dijo la viuda en su solicitud de pensión. Pero en el mismo libro, 3 páginas antes, hay otra inscripción que me hizo detenerme. El 11 de noviembre de 1859 murió en el Hospital de San Sebastián de Veracruz un hombre identificado como Jacinto R., empleado de telégrafos, natural de Jalapa. No hay apellido completo, solo la inicial, y la causa de muerte registrada es también fiebre. 2 empleados de telégrafos, el mismo mes, el mismo hospital. Un operador y un técnico de la misma estación, muertos con días de diferencia. El libro de defunciones del Hospital de San Sebastián de ese año no está completo. Faltan los folios 34 al 41, que corresponden exactamente a las semanas entre el 5 y el 25 de noviembre de 1859. Eso ya lo saben los archivistas del municipio. La explicación que dan es deterioro por humedad, algo perfectamente creíble para documentos de 165 años. Puede ser exactamente eso. Pero los folios que faltan son precisamente los que cubrirían el periodo de la muerte de los 2 empleados de telégrafos.
Hay un momento en cualquier investigación en que los huecos dejan de ser ruido y empiezan a tener forma propia. Este es ese momento, porque lo que tenemos hasta aquí es lo siguiente. Una noche de 1859, en que 31 mensajes salieron del único cable telegráfico del gobierno juarista sin que quedara registro de sus destinatarios. Un inspector que firmó que ese registro estaba intacto cuando ya tenía páginas arrancadas. Un operador removido de su cargo 10 días después y muerto 3 semanas más tarde. Un técnico de la misma estación muerto en el mismo hospital el mismo mes. Una estación clausurada durante las 6 semanas más críticas de las negociaciones del tratado que cambió la relación de México con Estados Unidos. Y folios faltantes en los registros hospitalarios que cubrirían exactamente ese periodo. Cada uno de esos hechos, por separado, tiene explicación inocua. Juntos forman algo que el registro oficial nunca ha intentado explicar, porque nadie ha reunido estas piezas antes en el mismo expediente. Y todavía falta la parte más difícil de ignorar. Cuando el Tratado McLean-Ocampo fue rechazado por el Senado de los Estados Unidos en mayo de 1860, la versión oficial mexicana fue que el tratado había muerto de causas externas, que el gobierno juarista nunca había cedido más de lo que la soberanía nacional permitía, que había sido un acto de necesidad y no de capitulación. Esa narrativa se instaló y se sostuvo. Los libros de historia la repiten. Pero hay un documento que encontré en la colección Barker de la Universidad de Texas en Austin, accesible en línea. El expediente lleva el número 2325C5, que complica esa narrativa de forma sustancial. Es una carta en inglés, fechada el 8 de noviembre de 1859, del agente norteamericano Robert McLean a su superior en el Departamento de Estado, el secretario Lewis Cass. En esa carta, McLean describe las posiciones del gobierno juarista con un nivel de detalle que va más allá de lo que se dijo en las negociaciones formales. Menciona concesiones que el gobierno juarista había comunicado de manera privada y que no aparecerían en el texto público del tratado. Y usa una frase que yo leí 3 veces seguidas antes de procesar lo que significaba. Escribe que esas comunicaciones privadas habían llegado through the most secure channel available in the port, el canal más seguro disponible en el puerto. En noviembre de 1859, el único canal seguro de comunicación del gobierno juarista en Veracruz era la estación telegráfica, que en ese momento llevaba ya una semana clausurada por mantenimiento. Ese detalle tiene 2 lecturas posibles. La primera es que McLean se refería a un sistema de mensajería privada, correos a caballo, comunicaciones cifradas por medios físicos. Eso existía y era usado. La segunda es que The Most Secure Channel era exactamente lo que suena, la línea telegráfica, usada durante las semanas anteriores para transmitir posiciones que no podían quedar en registros oficiales mexicanos, y que luego fue clausurada precisamente para que no quedaran. La carta de McLean no prueba esa segunda lectura, pero la hace muy difícil de descartar cuando se pone junto a los 31 mensajes sin destinatario del 14 de octubre. Voy a decir algo sobre Melchor Ocampo que creo que es la clave de por qué este expediente nunca fue reconstruido por la historiografía oficial. Ocampo murió en 1861, capturado y fusilado por guerrilleros conservadores. Esa muerte hizo que revisar críticamente su gestión en las negociaciones del tratado fuera, durante décadas, política e históricamente incómodo. Los documentos que habrían permitido una revisión objetiva, los cables de esas semanas de octubre y noviembre de 1859, desaparecieron del registro justo durante su gestión. Y quienes sobrevivieron a la Reforma, y al Imperio, y a la República restaurada, construyeron la narrativa histórica de ese periodo teniendo todos los incentivos para no hacer las preguntas que esos cables habrían respondido. Eso no convierte a Ocampo en un traidor a la soberanía nacional. Lo que sí convierte en un problema real es la diferencia entre la narrativa de la Reforma y los hechos documentados que aún subsisten en los archivos. Y aquí es donde quiero ir al punto más concreto, al que tardé más en rastrear, porque implica cruzar 3 archivos distintos que nunca fueron revisados en conjunto.
En el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ramo Delegaciones extranjeras, existe un legajo marcado como Correspondencia reservada 1859-1860. El legajo contiene cartas entre la legación mexicana en Washington y el Ministerio de Relaciones, cartas sobre las negociaciones del tratado vistas desde el otro lado del proceso. En ese legajo, concretamente en una carta del agente mexicano en Washington, Manuel Robles Pezuela, fechada el 29 de octubre de 1859, hay una referencia que tardé varios días en entender completamente. Robles Pezuela escribe que ha recibido confirmación de las condiciones secundarias aceptadas y que esa confirmación llegó por la vía que el señor ministro dispuso. No nombra la vía, no menciona el telégrafo, pero el 29 de octubre de 1859 es exactamente el período en que Montes de Oca acaba de remover a Anselmo Ruiz, en que la estación telegráfica está a días de su clausura oficial y en que, según la carta de Ocampo del 22 de octubre que ya mencioné, alguien estaba trabajando en asegurar la discreción de las comunicaciones pasadas. Las condiciones secundarias aceptadas que Robles Pezuela confirma no aparecen en ningún texto público del tratado, tampoco en las actas de negociación que sí sobrevivieron, solo en esa frase de esa carta. Y no hay registro en ningún archivo mexicano de cuáles eran esas condiciones. Ese es el hueco más grande de todos, y el más significativo. Porque si el Tratado McLean-Ocampo tenía condiciones secundarias que fueron aceptadas por el gobierno juarista de manera privada, comunicadas a través de un canal que luego fue clausurado, y ratificadas desde Washington por un agente mexicano que recibió confirmación por la vía que el ministro dispuso, entonces lo que fue rechazado por el Senado norteamericano en mayo de 1860 no fue el tratado completo, fue el texto público del tratado. Lo que nunca llegó a votarse fue lo que estaba en esas condiciones secundarias. Y lo que nunca fue archivado fue lo que cruzó ese cable la noche del 14 de octubre. Cuando uno llega a esta parte del expediente, la tentación es saltar a una conclusión limpia. Ocampo negoció en secreto. Juárez sabía. Los mensajes fueron borrados deliberadamente. El telégrafo fue clausurado para eliminar evidencia. La historia de la Reforma es una mentira construida sobre documentos destruidos. Esa conclusión sería cómoda y sería incorrecta, o al menos sería más de lo que el registro permite sostener con precisión. Lo que el registro sí permite decir es algo más incómodo que una conspiración limpia. Permite decir que en el momento más crítico de la guerra de Reforma, el gobierno que después ganó la guerra y escribió su propia historia, tomó decisiones de comunicación que dejaron rastros físicos en el papel, que esos rastros apuntan hacia negociaciones más complejas de lo que la historia oficial describe, y que las personas que podrían haber explicado esas negociaciones murieron, fueron removidas o perdieron sus papeles en los años que siguieron. Eso no es una conspiración en el sentido de una sala de personas sentadas planeando borrar la memoria histórica. Eso es algo más ordinario y más persistente. La tendencia de todos los gobiernos, en todos los siglos, de gestionar qué versión de sus propias decisiones llega al registro formal. El problema con esa gestión en 1859 es que fue demasiado obvia. Las páginas arrancadas son demasiado visibles. La firma sobre un registro ya mutilado es demasiado específica. El cable de McLean sobre el canal más seguro del puerto es demasiado preciso para ser coincidencia. Y el hecho de que nadie haya reunido estos tres archivos antes no es un argumento de que no hay nada que ver. El Fondo de Comunicaciones del AGN tiene millones de fojas. El legajo del ramo Delegaciones de Relaciones Exteriores está en un estado de catalogación que hace difícil saber qué hay hasta que lo tienes enfrente. Colección Barker en Texas es accesible pero requiere saber qué buscar. Ningún historiador que trabaje la Reforma vive pensando en el libro de bitácoras del telegrafista de Veracruz, pero el libro sigue ahí. Las perforaciones de encuadernación están ahí. La firma de Montes de Oca sobre el registro ya incompleto está ahí. Y la viuda de Anselmo Ruiz Castillo dejó en su solicitud de pensión un registro de la remoción de su esposo que nadie pensó que importaría 165 años después. Hay algo que encontré al final de esta investigación.
algo que no buscaba y que cambia ligeramente la naturaleza de todo lo que vimos. En el archivo municipal de Jalapa, no el de Veracruz, sino el de Jalapa, la ciudad donde nació Anselmo Ruiz, hay un libro de correspondencia, El Familia Ruiz, que fue donado a la biblioteca pública en 1923 por uno de los nietos del telegrafista. No es un archivo oficial. Es un conjunto de cartas personales. La mayoría son irrelevantes para este expediente. Pero hay una, fechada el 9 de noviembre de 1859, escrita de puño y letra de Anselmo Ruiz a su hermano mayor en Jalapa, 8 días antes de su muerte. Esa carta existe. La leí. Voy a citar solo lo que es necesario para entender lo que significa. Anselmo Ruiz escribe que está enfermo, que tiene fiebre desde hace días y que no puede volver a Jalapa porque hay asuntos que no he terminado y que no puedo dejar en manos de otro. No explica cuáles son esos asuntos. Luego escribe algo que me tomó tiempo procesar. Transmití lo que me ordenaron y guardé lo que me pidieron guardar. Hice mi trabajo como Dios manda. Si algo me pasa, que quede dicho que cumplí con lo que me correspondía. Esa frase en el contexto de todo lo que ya sabemos tiene un peso específico que es muy difícil de leer de manera neutra. Transmití lo que me ordenaron. Eso es consistente con la función de un telegrafista, recibir mensajes y transmitirlos. Normal. Guardé lo que me pidieron guardar. Eso no es una función telegráfica. Un telegrafista no guarda cosas. Un telegrafista registra y transmite. Si alguien le pidió guardar algo, le estaban pidiendo que no lo registrara, que lo retuviera, que lo mantuviera fuera del libro de bitácora. 31 mensajes sin destinatario. Y la última parte, si algo me pasa, que quede dicho que cumplí con lo que me correspondía. Anselmo Ruiz escribió esa frase 8 días antes de morir, mientras tenía fiebre y había sido removido de su cargo. Puede ser el lenguaje de un hombre enfermo que siente que puede morir de una enfermedad endémica del puerto. Puede ser exactamente eso. Pero es también el lenguaje de alguien que siente, que necesita dejar constancia de que hizo lo que le dijeron. Por si las cosas terminan mal. Un hombre sano que cree que va a recuperarse no necesita dejar esa constancia. La carta terminó en manos de su nieto, que la donó a una biblioteca de Jalapa creyendo probablemente que era un documento familiar sin importancia. Sobrevivió porque nadie sabía que importaba. Sobrevivió porque Anselmo Ruiz no la puso en el archivo oficial, sino en un sobre que mandó a su hermano. Los documentos que sobreviven son los que nadie pensó que valía la pena destruir. Y el contraste entre esa carta privada y el libro de bitácora oficial, uno con las páginas arrancadas, el otro intacto en una biblioteca de Jalapa, dice algo sobre cómo funciona la gestión de la memoria histórica que ningún libro de texto explica bien. Los archivos oficiales son los que se cuidan, los que se destruyen, los que se clausuran. Lo que escapa es lo que no parecía importante. La carta de un telegrafista enfermo a su hermano. La solicitud de pensión de una viuda. Una nota al margen en la correspondencia de un agente diplomático en Washington. Eso es lo que queda cuando alguien decide que el registro oficial necesita ser más prolijo que la realidad. Voy a terminar con algo que creo que es la pregunta real que deja abierta todo este expediente. El Tratado McLean-Ocampo es conocido en la historia de México como una concesión que nunca entró en vigor porque fue rechazada por el Senado norteamericano. Esa es la narrativa. El tratado murió en Washington. México salvó su soberanía por razones ajenas a su voluntad. Y la historia puede presentar al gobierno juarista como víctima de una negociación forzada, más que como actor que eligió los términos. Pero, si existieron condiciones secundarias aceptadas de manera privada, comunicadas a través de un canal que luego fue clausurado y cuyo operador fue removido y murió semanas después, entonces lo que murió en el Senado de Estados Unidos no era el tratado completo, era una versión del tratado. Y la otra versión, la de las condiciones secundarias, la que viajó por el cable de Veracruz esa noche de octubre, nunca llegó a ningún archivo público de ninguno de los dos países. Lo que eso significa para la narrativa de la Reforma es algo que prefiero no resolver yo. Los documentos que existen son los que existen. Las páginas arrancadas son exactamente eso. Páginas que ya no están. La firma de Montes de Oca sobre un registro ya mutilado está ahí, en el archivo, disponible para quien quiera ir a verla.
Lo que sí puedo decir, con todo lo que encontré, es que la noche del 14 de octubre de 1859 en Veracruz no fue una noche administrativa. Fue la noche en que alguien transmitió algo suficientemente importante como para que una semana después el registro de esa transmisión ya no existiera. Y lo que Anselmo Ruiz dijo a su hermano 9 días antes de morir sugiere que él sabía perfectamente qué había cruzado ese cable. No lo dijo. Cumplió lo que le correspondía y murió llevándoselo. Si conoces otro caso en tu país donde el expediente oficial y el registro privado cuentan versiones que no coinciden, escríbelo en los comentarios. Especialmente si es de esa misma época, de esos mismos años de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los gobiernos latinoamericanos estaban firmando sus primeros tratados con las potencias y los cables telegráficos eran la única forma de comunicación que dejaba rastro. Suscríbete si eres de los que prefieren el archivo original al libro de texto. Lo que acabas de ver no es un expediente aislado. Es parte de un patrón que aparece en otro caso todavía más difícil de explicar. Las mediciones que Fernando de Magallanes registró en su bitácora durante su paso por la Patagonia en 1520, donde describió con detalle físico preciso a individuos de una escala que la historia oficial clasificó durante 4 siglos como exageración literaria, hasta que 3 archivos distintos en 3 países mostraron que las mediciones eran consistentes entre sí y que al menos uno de esos individuos fue documentado por un cirujano de la expedición en términos que no tienen nada de literario. La investigación completa está en ese video. Y si ya lo viste, hay más expedientes como estos esperándote en el canal.